en adoración. Únenos en adoración en este lugar. Derrama tu bendición en este lugar. Derrama tu bendición. Hola iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una transmisión más de Isen Calera. Hoy que es domingo, hoy comenzamos pues nuestro pequeño servicio virtual por medio de YouTube y acabamos de pasar una de las alabanzas que espero que haya soltado su energía de alabar al Señor, cantar, ponerse de pie si se la sabía, si no se la sabía, que hubiera leído la letra, intentado cantar, aprendérsela para la otra que la pongamos y pues tratar de ser conscientes de lo que dice la canción, que pueda sentir ese sentimiento acerca de nuestro Señor. Así es que, hermanos, comenzamos con esta nueva transmisión. Hoy es noviembre 8, día 8 del año 2020. Ya llevamos una semana de este noviembre y agárrese porque de volada se pasan las otras 3. Hermanos, así es que vamos con los anuncios. Hoy no hay nada especial, pero vamos a hacerlo especial. ¿Qué le parece? Hoy yo no voy a dar los anuncios, voy a llamar a alguien de la iglesia. A ver si ahorita no le suena el celular a usted. Muy al azar. Vamos a hacerlo. Y, a ver, este primero. Que porque ya se lo saben. Usuarios, recordamos que por disposición oficial, ahora solo se deben marcar 10 dígitos de... Perdón. Recuerden que borrar los números de, de sus contactos que tengan ahí los 14 dígitos. A ver, dejen. Vamos a marcar. Porque ya estos anuncios son de cajón y creo que ya se los aprendieron. Así es que puede que la próxima le toque a usted. A ver si está contestando. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Cesarín? Muy bien, ¿qué tal? Oye, estás en vivo en la transmisión dominical de ISEM. ¿Qué tal que si nos ayudas diciendo los anuncios recurrentes de cada semana que ya sabemos y tú lo sabes también que todos no lo sabemos básicamente? Empezamos Claro con lo del dinero. A ver, vas. Bueno, hermanos, ya saben, diezmos y ofrendas con los que corresponden. Pueden llevarlo a la casa del pastor o si lo prefieren, ellos pueden ir hacia sus hogares. Ok. Para que se sientan más cómodos. Perfecto. Pueden cumplir con eso. Muy bien. También recuerden que sus hijos, sobrinos pueden participar en las clases. Ya los maestros lo tienen al tanto jóvenes y adolescentes. Y por último, hay que recordar sobre las oraciones que se hacen todos los miércoles y pues un poquito más de lo mismo. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Un saludo que quieras mandar? Creo que será todo. ¿Qué me falta? No, creo que sí sería todo. Muchísimas gracias. ¿El celular, Cesarín, qué hay que hacer después de esto? Claro. Recuerden poner atención a la predicación que se va a impartir ahorita y para tener mejor atención, que es lo peor. Perdón. Es que los nervios de estar en vivo. Sí, así pasa. ¿Qué es lo más esencial para poner atención? Pues mantener celulares apagados y en silencio. Por ejemplo, yo ahorita no lo tenía en silencio y me di cuenta de la llamada. Un error mío. Ok, ponlo en silencio. Claro que sí. Muy bien, ya, sería todo. muchísimas gracias, Cesarín. Vale. Suerte a todos y bendiciones. Bendiciones igualmente. Bye. Ahí lo tienen, hermanos. Entonces, ya lo escucharon de la voz de Cesarín.
las ofrendas, clases, compartir y su celular. Así es que nos vemos a la próxima. Dios los bendiga y los dejamos con el mensaje de esta semana. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a todos a esta transmisión este domingo, hermoso domingo 8 de noviembre ya. Y aquí estamos listos para compartir la palabra del Señor, de acuerdo al estudio que estamos llevando de Primera de Tesalonicenses, que estamos estudiando de una manera expositiva. La vez pasada estuvimos hablando, ¿se acuerdan ustedes? Acerca de, aquí lo tengo, las características de una iglesia preparada. Y se acuerdan que una iglesia preparada es aquella que es consciente de la venida del Señor y que además vive en santidad. Y por lo que Timoteo le trajo de información al apóstol Pablo, seguramente que él notó que faltaba algo de santidad en la iglesia, por eso les habla de ese aspecto de la santidad, algo que seguramente era una debilidad de los tesalonicenses por la ciudad en la que vivían, ¿no? Entonces la ciudad tiene mucho que ver, aunque también tiene que ver la postura de la persona. Por ejemplo, nada menos ahorita está en Chivas un problema porque algunos jugadores estaban haciendo cosas indebidas y entonces la directiva los castigó. A algunos de ellos los separó del plantel y a otros los tienen en transferencia, ya no los quieren para jugar en Chivas porque hicieron cosas indebidas. Y algunos comentaristas decían, bueno, es que la ciudad de Guadalajara es una ciudad muy difícil, con muchas tentaciones para el jugador. Y otros defendían, no, es que la ciudad no importa. Lo que importa es la persona debe estar dispuesta a rechazar todo lo malo. En eso estoy de acuerdo. Ciertamente hay ciudades más difíciles, más contaminadas, con más oportunidades para el pecado, pero también todo depende de la formación del carácter de la persona. Y el apóstol Pablo es lo que va a hacer, porque si bien Tesalónica era una ciudad complicada para vivir en santidad, los tesalonicenses tenían todas las herramientas para lograrlo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo les habló en la sección pasada acerca de la santidad práctica en la que deberían de vivir. Sin embargo, un acierto de la iglesia de Tesalónica era que ellos vivían con la mirada puesta en la venida de Cristo. Eso era un acierto para ellos. Ellos vivían conscientes de que el Señor vendría, de la venida de Cristo. Y eso es un acierto. Toda iglesia debemos de vivir con esa mentalidad. Cristo viene, Cristo viene. Ahora, sin embargo, ese conocimiento del que ellos eran plenamente conscientes de la venida de Cristo, desató algunas dudas en ellos, algunas preocupaciones. Por ejemplo, una que va a ser tratada en 2 Tesalonicenses, que era que pensaban que Cristo ya vendría pronto, ya en esa misma generación, es que por eso dejaron sus trabajos. Eso Pablo lo trata más en 2 Tesalonicenses. Pero aquí, seguramente la persecución que ellos estaban padeciendo como iglesia, de la cual ya hablamos, ellos pensaban que tal vez esa era una señal de la pronta venida. El Señor debe estar por venir porque pues tenemos mucha persecución en esta ciudad. Y otra preocupación más que Timoteo le trae a Pablo acerca de los tesalonicenses, era que ellos decían, bueno, si Cristo ya está pronto para venir, ellos habían entendido, Cristo seguramente vendrá ya muy pronto en esta misma generación. Es lo que ellos entendían por la premura con la que Pablo predicaba de la venida de Cristo. Entonces ellos decían, bueno, y entonces los hermanos nuestros que ya murieron, se perdieron la venida de Cristo, se la perdieron. Y ellos tenían entonces esas dos inquietudes. Estas interrogantes que tuvieron los tesalonicenses, que fueron identificadas por Timoteo y por eso le traía ese reporte a Pablo, es lo que dieron origen a la presente explicación de Pablo acerca de la doctrina de la venida de Cristo. Una doctrina que no es difícil de entender, una doctrina que no es difícil de memorizar, una doctrina que todo creyente debería tener bien clara en su mente para poder vivirla, para poder tenerla presente siempre y para poder transmitirla a todos aquellos que no la conocen. Esta es una doctrina de hecho sencilla, porque la complicación de esa doctrina no está en lo que vamos a estudiar hoy. Lo que vamos a estudiar hoy es muy sencillo. Tal vez lo complicado de esta doctrina de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, ya tiene que ver con los asuntos del Apocalipsis, de Daniel y todo eso, en donde la gente quiere descubrir el cuándo y si la persona tal, y ya quieren describir en qué país y quieren irse a los detalles, y eso es lo que complica más el asunto. Eso es otra cosa. Pero en sí la doctrina de la venida de Cristo es sencilla. Debemos conocerla, debemos vivirla y debemos estar listos para compartirla.
Ok, así es que vamos a platicar de eso el día de hoy, porque el apóstol Pablo es lo que va a abordar en estos capítulos, en este capítulo 4, versículos 13 al 18 que nos toca estudiar hoy. Pero antes hagamos una nota aclaratoria. Existen dos eventos que a veces son confundidos por los creyentes, aunque pudieron ser casi simultáneos, ¿no? Si bien son dos cosas distintas, pudieran suceder casi simultáneamente dentro de la historia, dentro de la cronología de los eventos futuros, estos dos eventos son la segunda venida de Cristo, así se le llama doctrinalmente, la segunda venida de Cristo, y la otra es la venida de Cristo. Son muy parecidas, ¿verdad? La primera es la segunda venida de Cristo y la otra es la venida de Cristo. ¿En qué se diferencian ambas cosas para que las entendamos? Cuando ustedes las lean en la Escritura, tienen que diferenciarlas por estas dos cosas. En primer lugar, o por esta situación, la segunda venida de Cristo es cuando Dios recobra su trato con el pueblo de Israel, con el pueblo ungido. La segunda venida de Cristo da señal al momento en el que nuestro Señor, Dios, reanuda su trato con el pueblo de Israel. Para eso es la segunda venida de Cristo. Es cuando Jesús va a venir, va a plantar sus pies sobre Jerusalén y a partir de ahí va a rescatar a su pueblo y va a iniciar su reino milenial. Entonces la segunda venida de Cristo marca la renovación del trato de Dios con Israel y el inicio del milenio. En cambio, la venida de Cristo es cuando Dios reclama a los suyos y se los lleva con él. Según Pablo, esto es lo que da término al tiempo de los gentiles. Vamos a ver un poquito de eso en Romanos 11. En Romanos capítulo 11, versículos 25-26, se nos habla un poquito de esto. Solamente como un paréntesis, ¿ok? Romanos 11, 25-26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y aquí tenemos a los dos aspectos, la segunda venida de Cristo y la venida de Cristo. Entonces, la segunda venida es cuando el Señor vendrá a Sión y libertará al pueblo. Y la venida de Cristo es cuando dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando Dios determine hasta aquí, ya ha entrado la plenitud de los gentiles hasta aquí, entonces la venida de Cristo vendrá a señalar ese tiempo en el que se da término al tiempo de los gentiles. Y Dios reanuda su trato con Israel, comenzando con la segunda venida. Más o menos estos son los datos que podemos dar acerca de estos dos eventos, que son muy parecidos, que a veces se confunden, que no son lo mismo, pero que pudieran ser, como dijimos, eventos casi simultáneos. Puede ser, según las Escrituras. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de la venida de Cristo, de eso se trata. Y vamos a platicar acerca de las características de la venida de Cristo. En este pasaje encontramos 3 características de la venida de Cristo. Vamos entonces a Primera de Tesalonicenses, estamos en el capítulo 3, en el capítulo 4, y comenzamos la lectura en el versículo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La primera característica de la venida de Cristo tiene que ver con sus implicaciones prácticas. Como es un asunto teológico, todo asunto teológico tiene implicaciones prácticas en la vida de los creyentes, en la vida de las personas que lo creen. Entonces, ¿cuál es la implicación práctica que vemos aquí? Dice Pablo: tampoco queremos. Cuando dice Pablo tampoco, ¿a qué se refiere? Bueno, a que habían otras cosas que ellos ignoraban. Por ejemplo, hablando en el párrafo pasado, pues de la santidad, del amor que debían tener como preparación para la venida de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice tampoco, como completando lo que sigue, ¿no? Bueno, entonces dice Pablo: como parte de la preparación que ustedes deben tener para la venida de Cristo, tampoco, hermanos, quiero que ignoren. ¿Por qué es importante no ignorar los asuntos de la doctrina, los asuntos vitales de la doctrina? ¿Por qué es importante no ignorarlos? Porque el Señor quiere que los estudiemos, que los conozcamos, porque todo asunto doctrinal trae implicaciones prácticas a nuestra vida, como dije, a la vida del creyente. Si el creyente cree cosas negativas, va a tener una conducta negativa.
como aquí los tesalonicenses que creían que Cristo ya venía ya, y entonces dejaron sus trabajos. Una creencia equivocada, una falta en cuestiones de una doctrina, cuando creen algo distinto, algo equivocado. Por eso Pablo tenía que completar para que ellos entendieran perfectamente, porque hermanos, eso trae implicaciones. Cuando tú crees correctamente en la doctrina de Cristo, redundará en una conducta correcta. Eso es lo que sucede. Dime lo que crees y te diré quién eres, dice ese dicho famoso que yo inventé, ¿verdad? Dime lo que crees y te diré quién eres, porque al final eso es lo que sucede. Entonces, Pablo no quiere que ignoren, porque eso puede traer consecuencias tremendas a la vida del creyente. Ahora, ¿qué es lo que quiere? No quiere Pablo que ignoren los tesalonicenses. Dice, acerca de los que duermen. Esta fue la pregunta que Timoteo le trajo, la inquietud que Timoteo le trajo a Pablo cuando fue a visitar a los tesalonicenses. Que ellos le preguntaban, ¿y qué pasa con los que ya murieron? Nuestros hermanos en Cristo que ya murieron y se perdieron la venida de Cristo. Pablo entonces tiene que completar lo que falta a su fe, ¿verdad? Extendiendo esta enseñanza, que no sé si Pablo se las haya dicho y no lo tomaron en cuenta, se les olvidó, o tal vez Pablo no les dijo, pero aquí está completando este asunto. Entonces, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué les parece si vemos varios versículos para que nos aclaren el término? Varios versículos donde se utiliza esta palabra, varios versículos donde se utiliza este término. Comenzamos con Mateo 9:24. Vayan conmigo, a ver si yo les gano, ustedes ganan. Mateo 9:24, ya lo tengo, que dice, les dijo, apartaos de la niña, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y aquí estamos hablando de la hija de Jairo que ya había muerto. Primero fueron por Jesús y Jesús se tardó en llegar y dijeron, ya no molestes al maestro, la niña murió. Y Jesús dijo, no está muerta, está durmiendo. Algunos podrían pensar aquí, bueno, entonces dormir se refiere a ese estado en el que están las personas que según murieron, pero que no han muerto, sino o que murieron momentáneamente, pero Cristo los iba a resucitar. Bueno, pero vamos a seguir estudiando. El caso es que se refiere a personas muertas. En Juan 11:11, vamos a Juan 11:11 y dice, dicho esto, y está hablando de Lázaro, ¿vea? Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús estaba diciendo que él había muerto. Acuérdense que tenía 4 días de muerto cuando Jesús llegó. Jesús dijo, duerme, pero voy a despertarle. En otras palabras, está muerto, pero lo voy a resucitar. Hechos 7:60. En Hechos 7:60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, ese no es, ¿verdad? Ahí estoy en Hechos 7, no sé si es ese, pero se me hace que estoy mal. Bueno, mejor vamos a otra cita. 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y habla del juicio de Dios por aquellos que toman la cena indignamente. Dice, muchos duermen, o sea, muchos han muerto. Aquí mismo en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, otros ya están muertos. Ahí mismo en el capítulo 15, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, los que han muerto en Cristo. Se dice que están dormidos. Y el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esa palabra, con ese término, los que duermen? Se refiere a los que están muertos en Cristo. Los que mueren en Cristo están en un estado como si estuvieran dormidos. Eso es lo que, así es como lo maneja Pablo. Si bien hay muchas cosas que desconocemos de ese estado que es la muerte, es un estado de transición entre la vida terrenal y la vida eterna. Es un estado de transición. Ahora, ¿dónde están esos muertos? No lo sabemos. ¿Dónde están sus almas? No lo sabemos. ¿Están haciendo algo o no? No lo sabemos, pero aquí Pablo utiliza este término y él es un portador oficial de la verdad de Dios, donde dice que están durmiendo. Es un estado de descanso, tal vez, ¿no? En el que ya se encuentran los hermanos nuestros que han muerto.
Así es que cuando aquí Pablo se refiere, que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿a qué se refiere? Acerca de los creyentes que han muerto, de los que han muerto en Cristo. Y esa era la preocupación de los tesalonicenses, decíamos, ¿verdad? ¿Qué pasará con nuestros hermanos que sí son creyentes, pero que ya murieron, se perdieron la venida de Cristo? Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, él les da esta enseñanza, dice, para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza. Decíamos, estamos hablando de las implicaciones prácticas de la doctrina de la venida de Cristo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, Pablo no quiere que ignoren. ¿Por qué? Porque hay una implicación práctica en esto. No quiere que se entristezcan. ¿Por qué? Porque los que no tienen esperanza sí se entristecen mucho con la muerte de sus seres queridos. Hay una gran tristeza y depende de las circunstancias en las que haya muerto la persona, la tristeza puede ser mayor. Hay tristezas que matan a las personas, hay tristezas que te arrancan el corazón, hay tristezas por la condición en la que murió el ser querido que no te dejan vivir. Y muchas personas se mueren, literalmente se mueren en vida, se rompen sus relaciones y es una cosa muy desastrosa. La tristeza es una cosa muy tremenda, ¿vea?, en relación a la muerte de los seres queridos. Pero dice Pablo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esta esperanza de la resurrección se pueden entristecer muchísimo al grado de perder sus vidas. Los que están en Cristo, no. Los que están en Cristo tienen una esperanza que los hace ver la muerte justamente como una transición hacia la vida eterna. Entonces, Pablo no quiere que ellos ignoren acerca de los muertos en Cristo para que no tengan demasiada tristeza, demasiada incertidumbre, sino que vivan tranquilos esta vida mientras a ellos también les toca, mientras a nosotros también nos toca, ¿no? A todos nos tocará pasar por ello. Entonces, como ya vimos, ¿no?, lo que estamos diciendo es ahorita que la doctrina de Cristo tiene implicaciones prácticas en la vida del creyente. Aquí estamos hablando de la doctrina de la venida de Cristo, que trae esperanza y por lo tanto evita la tristeza. Pero toda la doctrina bíblica, cualquier aspecto de la doctrina bíblica, tiene implicaciones prácticas, ¿sí? Recae en la conducta de las personas, transforma nuestro estilo de vida. Por eso es tan importante creer lo correcto. Y Pablo lo sabe, por eso él está completando lo que falta a la fe de los tesalonicenses en este aspecto de la venida de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo nos trae esperanza, sobre todo esto de la venida de Cristo. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 15 donde estamos, versículos 12 al 14. Si quieren, mantengan su Biblia en Corintios, porque vamos a estar regresando mucho aquí. Entonces, en el capítulo 15, versículos 12 al 14, vean lo que dice. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero si Cristo resucitó, entonces ¿qué pasa? Tenemos esperanza. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, nosotros tenemos una esperanza que nos arrebata la tristeza, ¿ok? Y nos trae gozo en medio de cualquier circunstancia. Entonces, el primer punto, la primera característica de la venida de Cristo es que trae implicaciones prácticas a nuestra vida. Veamos la segunda característica, que tiene que ver con los detalles de la venida de Cristo. Aquí son detalles interesantes que todos debemos conocer, memorizar, hermanos, para que los podamos compartir, ¿ok? Pero entonces primero tenemos que conocerlo y memorizarlo. No es difícil, como dije, la doctrina de la venida de Cristo no tiene que ver con cosas muy difíciles. Es fácil conocerlas y debemos conocerlas a detalle. Entonces aquí Pablo nos da los detalles de la venida de Cristo. Entonces dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí creemos eso? Claro, Jesús murió y resucitó. Y si resucitó, fue al cielo y algún día vendrá. Y dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Acuérdense que la pregunta era, la inquietud de los tesalonicenses, ¿y qué pasa con los hermanos en Cristo que ya murieron? ¿Se perdieron la venida de Cristo? Aquí dice Pablo, no, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Está completando lo que falta a la fe. No se preocupen, ellos también vendrán. Ellos también vendrán con Jesús. Déjenme seguir, dice el apóstol Pablo, por lo cual
os decimos esto en palabra del Señor. Aquí viene la exposición de la doctrina. Les decimos esto en palabra del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que esto lo aprendió Pablo del Señor Jesucristo. Lo aprendió de él. ¿Cómo si Pablo no estuvo con Jesús? Bueno, pero ¿qué tal? Recuerden ustedes que Pablo nos dice en Gálatas que él recibió su evangelio, o sea, su doctrina completa, la recibió por revelación del Señor. O sea, Jesús directamente le dio su enseñanza. Después Pablo fue y la comparó con los otros apóstoles, les dijo lo que él creía, lo que había recibido por revelación, y dice que los hermanos líderes de Jerusalén le dijeron, lo que tú crees es correcto, y dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo. O sea, le dijeron, muy bien, lo que crees es lo correcto, sigue adelante. Pablo lo recibió directamente del Señor, por eso él puede decir, les digo esto en palabra del Señor, ¿ok? ¿Qué dice aquí? Que nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Entonces, no solamente los muertos en Cristo también se van a ir con el Señor, no solamente, sino que se van a ir primero. Es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no precederemos a los que durmieron, ellos van a ir primero. Y Pablo sigue con el detalle. Vamos al versículo 16 ya, para seguir con los detalles. Porque el Señor mismo, o sea, Jesús mismo, el que murió, el que resucitó, Él mismo vendrá. No será una manifestación de Él o algo diferente a Él. El Señor mismo, el que vivió en esta tierra con ellos, el que murió, el que resucitó, el que ascendió a los cielos, Él mismo es el que vendrá. Entonces el Señor mismo, y vean, comienza a hablar de las características. El Señor mismo con voz de mando, con voz de autoridad, porque Él es el único que puede determinar los tiempos. Él es el único que puede abrir los sellos, dice el Apocalipsis. Él es el Cordero de Dios digno de abrir los sellos que determinan el final de los tiempos. Él es el que tiene toda la autoridad. Él vendrá con voz de mando. Ya no vendrá como un siervo. Porque cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, cuando se encarnó, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Nació en un pesebre, fue humilde, sufrió de todo tipo de abusos, hasta la muerte. Pero Él cuando venga ya no será en esa condición de humildad, en esa situación de vulnerabilidad. No, Él vendrá con voz de mando, con toda la autoridad que Él tiene como Dios. Y además que ganó por su obediencia en la cruz, ¿ya? Y con su resurrección. Así es que el Señor mismo con voz de mando. Y luego dice con voz de arcángel. Aquí tenemos una similitud con otros pasajes de la Biblia en donde nos habla de la participación de ángeles. Aquí dice con voz de arcángel. Por ejemplo en Mateo 24:31, donde se habla de las señales del fin que Jesús le habló a sus discípulos. Está muy interesante, lo pueden leer después todo, pero dice el versículo 24:31 de Mateo: y enviará a sus ángeles, vean, a sus ángeles, con gran voz de trompeta. Otra vez vamos a hablar de la trompeta en un momento más. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Vean qué similitud tenemos aquí con Tesalonicenses. Nos está hablando también de la participación de ángeles. Entonces, los ángeles van a ser partícipes de este evento maravilloso, con voz de arcángel. Luego sigue, y con trompeta de Dios, otra similitud. Ya les leí en Mateo 24:31 que el ángel va a sonar trompeta. Va a haber sonido de trompeta que anuncie este evento. 1 Corintios 15:52 nos dice lo mismo. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Se dan cuenta? Algo especial de estos eventos, o de este evento, como todos los eventos especiales de la Biblia, para el pueblo de Israel, siempre se marcaba con sonido de trompetas. Cuando iba a haber una fiesta especial, ¿con qué se abría la fiesta en Israel? Con sonido de trompetas, o sea, de cuernos. Aquí dice que será sonada la trompeta, con trompeta de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de los detalles de la venida de Cristo. Entonces, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo. Descenderá del cielo. ¿De qué cielo estamos hablando? Pues Pablo dice que él fue llevado en visión al tercer cielo. O sea que hay niveles en el cielo. Y el tercer cielo se refiere al lugar donde Dios vive,
donde la presencia de Dios es más fuerte. No sé cómo esté la situación. El caso es que cuando hablamos del tercer cielo, estamos hablando, diríamos, de la habitación de Dios. Aunque Él está en todo lugar, estamos hablando del lugar de la habitación de Dios. Dice que el Señor descenderá del cielo. Una similitud más, por ejemplo, con Mateo, que dice que el Señor vendrá en las nubes. ¿Se dan cuenta? En Mateo 24:31 leímos eso, que Él vendrá en las nubes. Y en Apocalipsis 1:7, vean qué interesante. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene en las nubes. Sin embargo, aquí dice otro detalle, y todo ojo le verá. Bueno, estamos hablando de algunas similitudes, aunque no exactamente de lo mismo, porque aquí en la venida de Cristo no le verá todo ojo. ¿Cuándo es que todo ojo le verá? En la segunda venida de Cristo. Ahí todo el mundo verá que Jesús vendrá y plantará sus pies, descenderá del cielo y plantará sus pies en Jerusalén. Sin embargo, aquí, ¿quiénes lo verán? Vamos a verlo, porque aquí este es un evento para creyentes. No le verá todo el mundo. En la segunda venida de Cristo, sí, todo el mundo lo verá venir a Jerusalén. Pero en la venida de Cristo sucede lo contrario. Vamos a seguir leyendo. Pero el Señor descenderá del tercer cielo para venir a otro lugar. Vamos a ver ahorita cuál es. Y luego ven lo que dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso ya lo dijimos. Pablo les está enseñando a los tesalonicenses que los que murieron en Cristo van a ser primero. No solamente no van a ser olvidados por el Señor, sino que van a ir primero con el Señor. Pero vean lo que dice el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que aún no hubiéramos muerto, ¿verdad? Los que hayamos quedado, dice Pablo. ¿Qué sucederá con aquellos creyentes que cuando venga Cristo todavía estén con vida, no hayan muerto aún, no estén durmiendo en Cristo? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos. Lo que llamamos el arrebatamiento para el cristiano, lo que llamamos el rapto, algunos llaman el rapto, pero aquí dice seremos arrebatados. Su nombre más común es el arrebatamiento, en donde el Señor nos trasladará para su presencia. Pasajes paralelos. El pasaje paralelo aquí, por excelencia, es 1 Corintios 15, y principalmente los versículos 51 y 52. Vamos a leerlo también para completar, ¿les parece bien? Esta doctrina de Pablo, porque aquí Pablo está hablando de que seremos arrebatados. Y lo que dice 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ya lo dijo aquí Pablo en Tesalonicenses, los que vivimos, los que ya hemos quedado. O sea, no todos estaremos muertos cuando Cristo venga, algunos estarán vivos. Dice, pero eso sí, todos seremos transformados. Eso quiere decir que aquí añade un aspecto. Todos aquellos que seamos arrebatados, ¿qué sucederá también? Seremos transformados. Todos los que seamos arrebatados seremos transformados. Y sigue diciendo, en un momento. El arrebatamiento tiene que ser cosa de un momento. Dice aquí, de un abrir y cerrar de ojos. Ese es el arrebatamiento. Cuando nosotros seremos trasladados en un abrir y cerrar de ojos y a la vez transformados, con cuerpos transformados, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se dan cuenta? Aquí se completa la doctrina de Pablo, de la venida de Cristo. Cuando suene la trompeta y el Señor indique que es el tiempo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice Pablo, transformados, resucitarán incorruptibles y irán con el Señor. Y los que aún estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y transformados para unirnos con nuestros hermanos, para estar con el Señor. Arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y transformados. 15:35 nos da algunos detalles más. Dice el 15:35, una pregunta, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo iremos con el Señor? Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 49 y dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Yo les recomiendo que luego lean todo el capítulo 15, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo un resumen. En el versículo 49 dice que así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, o sea que hemos sido carne y huesos, así traeremos la imagen del celestial, o sea, nos asemejaremos a la resurrección de Cristo. ¿Quién es nuestro modelo de resurrección?
Jesús. Lean cómo resucitó Jesús, vean cómo Jesús se apareció a sus discípulos cuando estaban las puertas cerradas, vean cómo Él comió con ellos, vean cómo sí lo reconocieron. Son detalles que nos dejan ver cómo será nuestra resurrección, qué tipo de cuerpo recibiremos, ¿no? Un cuerpo espiritual, pero que deja ver nuestra apariencia similar a la que teníamos cuando estábamos con el otro cuerpo terrenal, diríamos. Pero dice aquí que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, este cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso es necesario que estos cuerpos, que este cuerpo, hermanos, que es corruptible, eso quiere decir que se enferma, que se hace viejo, que muere, este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Vamos a verlo en versículos 34, 33 y 34. No, 53 y 54. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, adivinen qué, hermanos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí estamos hablando, hermanos, del día de nuestra salvación. Este es el día de nuestra salvación. Hasta aquí tenemos promesas del Señor, que para nosotros las promesas del Señor son un hecho, le creemos, pero ese sería el día de nuestra salvación. Como dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, el Señor nos librará de la corrupción de este cuerpo mortal, porque nos transformará. Cuando nosotros seramos arrebatados a su presencia, seremos transformados para recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que no muere. Incorruptible, que no se corrompe, que no se enferma, que no se daña. Aquí es donde se complementa entonces la doctrina de Pablo acerca de la venida de Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, llevados a la presencia del Señor, transformados con un cuerpo incorruptible. ¿En dónde? Dice aquí, sigue diciendo el versículo 17, en las nubes. Está diciendo que seremos arrebatados en las nubes. Él dice que el Señor descenderá del cielo, y Mateo y Apocalipsis habla de las nubes también. Entonces el Señor descenderá del tercer cielo, pero no vendrá a la tierra. En la venida de Cristo no, en la segunda venida sí. En la venida de Cristo Él se quedará en el aire, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Nosotros aquí el Señor nos llama, nosotros seremos arrebatados e iremos al encuentro de nuestro Señor. Esa es la característica de la venida de Cristo, que el Señor viene del cielo, se estanca ahí en las nubes, en el aire, y entonces el Señor nos llama y nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire, en las nubes. Nos iremos a encontrar con el Señor. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Él vendrá al encuentro de su pueblo para reiniciar o continuar su trato con Israel. Pero aquí estamos hablando de la venida de Cristo, que es un evento para creyentes. Los creyentes en Cristo, muertos o vivos, serán trasladados a la presencia del Señor en el aire, a encontrarnos con el Señor en el aire. Como dice también el versículo de Mateo 24:30, que es algo aparentemente parecido, aunque ya sabemos las diferencias, porque Mateo nos habla de la segunda venida, mientras Tesalonicenses nos habla de la venida de Cristo. Sin embargo, Mateo también dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Por eso decíamos que son eventos casi simultáneos, tal vez, ¿ok? Bueno, pero el Señor entonces nos va a arrebatar y estaremos ahí con Él. Y luego termina diciendo el versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Ya no va a haber más separaciones. Ni Él se va a ir, ni nosotros nos vamos a ir. Siempre vamos a estar con el Señor. Esa va a ser nuestra gloria. Estar por la eternidad con nuestro Señor y con nuestro Salvador, con nuestro Dios.
Yo tengo un canto que se llama Espero tu venida, en donde utilizo esa frase. Digo, ya no habrán más despedidas cuando tú vengas por mí. Ya no habrán más despedidas. Me gusta esa frase porque dice Tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. Hemos visto entonces, hermanos, los detalles de la venida de Cristo, que son fáciles de memorizar. Comienzan en el versículo 14, que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y vean, algo que tenemos que memorizar desde el 15 en adelante. Definitivamente les invito a que lo memoricen. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Es difícil de entender esto? ¿Es difícil de memorizar? Creo que no. Es algo que todos deberíamos de saber. Es una convicción. Debe convertirse en una esperanza, en un estilo de vida, que por supuesto va a traer implicaciones prácticas a nuestra vida, como dijimos. Va a afectar nuestra conducta. Si creemos esto correctamente, esto va a afectar nuestra conducta, pero además va a suceder otra cosa. La tercera característica de la venida de Cristo es que este conocimiento de su venida tiene una capacidad única para edificar la fe del creyente. Nos da una capacidad única para ser edificados. El creyente es tremendamente edificado por esta doctrina de la venida de Cristo. Entendamos primeramente algo. Esta doctrina de la venida de Cristo no es una doctrina para salvación. O sea, no se predica la doctrina de la venida de Cristo para que alguien crea y se salve. Nadie se va a salvar de predicarle que Cristo viene. Acuérdense que la doctrina para salvación es el Evangelio, es la doctrina de la muerte, la resurrección de Cristo, aunada tal vez también a la doctrina del arrepentimiento. Para salvación tenemos que predicar la muerte, la resurrección y el arrepentimiento, ¿ok? Para salvación de las personas. Eso quiere decir entonces que cuando alguien va a predicar evangelismo, no lo hace a través de predicar sobre la venida de Cristo. Esas películas que a veces son muy famosas, que mucha gente los quiere poner para que otros crean, hablándoles del arrebatamiento, ¿no? Esa película del rapto, y la gente que no cree en Cristo más bien le da miedo, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la doctrina de la venida de Cristo no es para evangelizar. Si quieres evangelizar, habla de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Eso es para evangelismo. La venida de Cristo es una doctrina para el creyente. Y cuando alguien ya es creyente en Cristo, la venida de Cristo no le da miedo, no. La doctrina de Cristo lo edifica la fe. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, y dice, por tanto, hermanos, ya que conocen todos estos detalles de la venida de Cristo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta doctrina tiene la capacidad única de dar aliento a la fe. ¿Del quién? Del creyente. Repito, la venida de Cristo no le sirve al no creyente. Al no creyente hay que predicarle el evangelio. Pero la venida de Cristo es una doctrina para el creyente que edifica su fe, que lo alienta a seguir adelante en esta vida con una actitud positiva y poderosa para enfrentar cualquier situación y además servir al Señor. Para complementar, si hemos estado complementando la venida de Cristo, esa doctrina de la venida de Cristo con Corintios, ¿por qué no vamos al último versículo de Corintios 15, donde también se nos habla de esto? En 1 Corintios 15, el versículo 58, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos míos amados, después de hablar de los aspectos de la venida de Cristo, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. La doctrina de la venida de Cristo tiene la capacidad de mantenernos firmes y constantes en la fe. Tener una fe firme y una fe constante. Tiene esa tremenda característica, ¿ok? Luego dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso quiere decir, si tú sabes que Cristo viene, va a venir, y si tú vives para Él, cuando venga te va a recompensar. Te va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si tú sabes que tu trabajo en el Señor no será en vano, porque eres consciente de la doctrina de la venida de Cristo, ¿cómo vas a vivir? Con una fe firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso quiere decir, tu fe va a estar firme y tu servicio a Dios va a ser constante. Tu servicio al Señor, hermanos, va a ser un estilo de vida. Vas a servir al Señor. Para eso sirve la doctrina de Cristo. Edifica la fe del creyente y nos desafía a seguir sirviendo al Señor, porque algún día vendrá y nos premiará. Nuestro trabajo en el Señor no será en vano. ¿Ok? Hemos visto entonces, hermanos, las 3 características de la venida de Cristo. La primera característica es que tiene implicaciones poderosas, implicaciones prácticas para la vida del creyente. Nos ayuda a tener una buena conducta. La buena doctrina siempre resulta en una buena conducta. Por eso es importante que conozcamos todos los detalles de la doctrina, y aquí en este caso de la doctrina de Cristo. Aprendimos que la doctrina de Cristo, que la venida de Cristo es inminente, que vendrá, que es para vivos y muertos en Cristo, que describe el día de nuestra salvación, que conocer los detalles de la doctrina nos ayuda a no tener confusiones. ¿Y cuáles son los detalles de la venida de Cristo, hermanos? Pues ya lo vimos, porque el Señor mismo, desde el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Memorícenlo, hermanos, que nosotros que vivimos, que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Memoricen esos versículos que son el fundamento de la doctrina. Ustedes deben tener eso bien clara en sus mentes, bien presente en sus mentes. ¿Para qué? Para que lo puedan compartir, como dice Pablo. Por tanto, alentaos unos a otros con esas palabras. La doctrina de la venida de Cristo tiene una capacidad única de edificar la fe. Esto debería ser un tema de plática, ¿no? Constante entre los creyentes. Oye, Cristo viene, ¿estás listo? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Estás firme en la fe? ¿Estás firme porque Cristo viene? Esto debería de ser parte de la plática, parte del vocabulario diario del creyente. Alentaos unos a otros con estas palabras. Tienes que ser un tema que manejes, que creas, que te sepas y que puedas comunicar con facilidad a los demás para edificar su fe. Acuérdense, la fe de los creyentes. Hagamos caso a la exhortación del apóstol, hermanos, y alentémonos unos a otros con esta doctrina bíblica, para seguir fuertes en el Señor, sirviéndole cada vez más y cada vez mejor. Porque Él vive, nosotros podemos vivir en el mañana. Porque vive Él, ya no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro, y en Él vale la pena vivir. Los dejo con este canto. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. En la vida vale la pena vivir.
Dios envió a su Hijo, se llama Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive. Puedo vivir el mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. En él la vida vale la pena vivir. Dios envió a su